tanto, ese espíritu es considerado, de acuerdo a su palabra clave, como el creador. Y la luna es considerada el que nos mantiene, ¿sí? Nos mantiene porque es la que decide, por decirlo así, esos ciclos de vida y de muerte, de nacer, de morir y de reencarnar. Ese es el papel del alma, de tal forma que cada vez que nosotros nacemos, cada vez que nosotros reencarnamos, tenemos un alma nueva, ¿sí? Un alma que va a experimentar, a probar o a vivir en esta vida. ¿Ok? Ya entrando un poquito más en el terreno astrológico, el Sol gobierna al signo zodiacal Leo, porque ustedes sabrán que de esos 12 signos zodiacales, ¿sí? Ese cinturón zodiacal creado por el intelecto humano, ¿sí? Tiene un dueño, tiene un gobernante, lo rige un planeta, ¿sí? Ahorita pues hay un desfase, puesto que hay 12 signos, pero hay 10 planetas, dando a entender de que tal vez falten 2 planetas más, de tal forma que cada planeta va a gobernar un signo zodiacal. Por lo pronto, el gobernante del signo zodiacal, Leo, lo gobierna el Sol. Pero cuando este Sol está en el lado opuesto de Leo, se le dice que está exiliado, está expulsado, en detrimento, ¿sí? Es una posición más o menos debilitada, porque está fuera de su ambiente, fuera de su casa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que esté uno en su casa, en su ambiente, en su domicilio, que estar en la esquina contraria, que estar en la casa opuesta, como sería el caso de exiliado. Y el Sol se exilia en Acuario. O sea, el signo de Acuario, su Sol está exiliado o en detrimento. También hay otra posición del Sol en los signos zodiacales, que es el de exaltación. El Sol, cuando se encuentra en Aries, se encuentra exaltado. O sea, quiere decir que esas cualidades del signo, ¿sí?, se hacen magnánimas, se hacen más suficientes, se mejoran. Acuérdense, o vamos a visualizarlo así, vamos a poner la Tierra en el centro de un círculo. Y alrededor de esa Tierra ponemos el cinturón zodiacal, ¿sí? Ese cinturón zodiacal serán como 12 ventanas, ¿sí? Cada una ventana se abre al exterior, al universo, al mundo, ¿verdad? Entonces tenemos las 12 ventanas cerradas. Cada uno, para no perderse, cada una de esas ventanas tiene un color diferente, ¿verdad? ¿Sí? Para no tener 12 ventanas iguales, habrá 12 ventanas de colores diferentes. Habrá una ventana roja, será la de Aries, una ventana verde, que será la de Tauro, una ventana naranja, que será la de Géminis, una ventana azul de Cáncer, etcétera. 12 ventanas de colores. Pero atrás de las ventanas dijimos que podía verse el mundo, el cielo. Entonces, por las ventanas van a pasar los planetas, ¿sí? Los planetas andan rondando el cinturón zodiacal, le andan dando vueltas, ¿sí? Y esos planetas también, cada uno de ellos tiene un color diferente, ¿sí? Habrá un color negro, por ejemplo, imagínense como si esos planetas fueran unas lamparitas, unas lámparas, ¿verdad?, que van a tener un color de salida determinado.
habrá un color negro, color oscuro del planeta Saturno, una luz oscura, ¿verdad? Habrá una luz azul del planeta Júpiter, una luz verde de Venus, una luz roja de Marte, etcétera, ¿sí? Ahora esas ventanas, esos signos zodiacales, cuando pasa una luz, ¿verdad? Una luz de esos planetas por la ventana, pues va a estimular al signo zodiacal, le va a dar ciertas características y se mejoran cuando estos planetas están en exaltación. En ese caso, cuando el Sol, que es una luz amarilla, pasa por el cristal rojo, que es la de Aries, entonces se magnifican esas cualidades del color rojo. Rojo con amarillo, pues nos va a dar pues una claridad diferente. No es ni amarillo ni rojo, pero se va a magnificar el color rojo de Aries. Esa es exaltación. Pero cuando ese planeta en exaltación, que debe de estar en exaltación, se encuentra en el lado opuesto, se dice que está en caída. Entonces, en ese caso, si el Sol está en Libra, en el signo zodiacal de Libra, estará en caída, lo cual da a entender de que todos los que nacieron en el signo de Libra, su Sol está en caída, ¿verdad? Está como quien dice, no muy bien posicionado. Ahora, de cómo estén los demás planetas, de si lo apoyan o no a darlo, o bien para dejarlo en esa forma debilitada, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de las dignidades planetarias. Como ya dijimos, esa palabra clave del Sol es creación, es su palabra clave, la de creación, porque supuestamente desde el Sol es donde viene esa energía, esa luz, ese calor, esa luminosidad que va a dar vida a la Tierra. Y gracias a esa luz, a ese calor, a ese brillo, es como tenemos la vida aquí en la Tierra, ¿sí? Como las plantas, a través de ellas nos alimentamos de los frutos, ¿verdad? Y como los animales, por lo tanto, vivirán, ¿verdad? Entonces el sol es el que nos da la vida. Si por alguna razón, vamos a suponer que llega uno de los Thanos, ese titán de los Avengers, ¿verdad? Que llegara Thanos y destruyera el sol, ¿sí? Lo apachurrara así con sus manos, esa luz llegaría hasta nosotros 8 minutos después. Ya después de estos 8 minutos después, ya nos daremos cuenta de que ya no tenemos sol. Y al ya no tener sol, pues ya se empezaría a destruir la Tierra, ¿verdad? Pero eso es pues epopeya de los Avengers, ¿no? Que Thanos quiere destruir a la mitad del mundo. Bueno, entonces, ese color amarillento del sol es más bien dorado, matizado de naranja. Ese es el color que desprende el sol. Y aunque astronómicamente y físicamente es catalogado como una estrella enana amarilla, significa entonces que el Sol es una estrella joven. Por lo tanto, nuestros planetas, ¿verdad? Nuestros compañeros planetas, la Tierra misma, es un planeta joven. Apenas tendremos, ¿qué? No más de 6,000 millones de años en la vida de la Tierra. Nos faltará tal vez lo doble de eso para seguir viviendo aquí en este planeta Tierra. A pesar de las pandemias, a pesar de las catástrofes naturales, a pesar de las guerras, a pesar de todo, el ser humano no puede ser destruido,
nada más por alguna ocurrencia humana, sino hasta que no cumpla su misión esos habitantes de la Tierra, aquí en la Tierra, hasta que el último ser humano alcance el estado de conciencia búdico, ¿verdad? O iluminado, la Tierra no podrá ser destruida. Entonces, a pesar de nosotros, seguiremos viviendo acá millones y millones y millones de años. El Sol tiene una traslación aparente de 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9.5 segundos, ¿sí? Es lo que tarda aparentemente en dar la vuelta a la Tierra. Sabemos que es al revés, pero es lo que tarda el Sol. De ahí que nuestro calendario sea de más o menos la misma cantidad de días, ¿verdad? 365 días, pero los años bisiestos se le agrega un día más, precisamente por esas 6 horas, 9 minutos que tarda de más en esta transición. Y es como que el Sol está en cada signo zodiacal más o menos 30 días con 10 horas aproximadamente. Entonces, cada 30 días y 10 horas más o menos es cuando el Sol va a estar en ese signo zodiacal. Después de ese tiempo pasará al siguiente signo zodiacal, después al siguiente signo zodiacal. En ciencia sagrada, el Sol representa la alquimia, donde en esta ciencia sagrada está simbolizada por el oro, ¿sí? Y debido a eso opera alquímicamente con la digestión. Desde el punto de vista de la alquimia se realizan 12 operaciones alquimistas, 12 para encontrar la piedra filosofal. Y lo que corresponde digamos, al periodo de Leo, ¿sí? Es el trabajo que realiza ahí la digestión, o sea, digerir la creación cosmogónica. Y por lo tanto está relacionado con el chakra Sahasrara, que corresponde a la glándula pineal o hipófisis, ¿verdad? Eso ya es en terrenos de la alquimia yoguística, porque el yoga forma parte de la alquimia. En las cuestiones mágicas, en las cuestiones de la ciencia de la magia, el Sol trabaja en la alta magia o magia ceremonial. O sea, está pues ahora sí que operando en el plano solar o en el plano divino, ¿sí? Cuando el Sol está bien posicionado, puede desarrollar el don de la sabiduría, ¿sí? Si el Sol, independientemente de dónde tenga su Sol, si está bien posicionado, bien apuntalado por los demás planetas, ¿sí? Y a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones problemáticas que tengamos en nuestra vida cotidiana, si está bien posicionado, este Sol, nuestro Sol particular, alcanzará este don de la sabiduría y por reflejo alcanzará la virtud de la humildad. Entonces, si ustedes llegan a ver por ahí en su mundo, en su mundo cotidiano, ¿verdad? A alguien que sea sabio, que sea humilde, entonces quiere decir que su Sol está bien posicionado, ¿verdad? Y eso, pues ojalá y haya algunas personas de ese tipo, pues para que enrumben a lo que es la humanidad, ¿verdad? Algo que no debe tener ni una pizca de orgullo, ¿verdad? Para continuar con esa labor que tenga estas personas. Bien, algunas de las características de este Sol, ya estamos hablando ya en términos astrológicos, ¿verdad? Pues como todas las cosas, en los signos, en los planetas, en las casas, en todo, en toda nuestra vida, siempre va a haber la polaridad, siempre va a existir la polaridad. En ese caso, el Sol va a tener también cualidades o características positivas o negativas, o armónicas o inarmónicas,
como le quieran llamar. Dentro de esas cualidades armónicas, pues está la magnanimidad, la lealtad, la nobleza, la confianza, la autoridad, el entusiasmo, la decencia, la benevolencia, la vitalidad, la buena organización, el liderazgo, soporte, congruencia, etc. Esas son algunas de las características, vamos a llamarle así, armónicas. Y dentro de las armónicas, o sea, cuando uno está muy bien posicionado o cuando pues nuestro temperamento no lo permite o cuando algunas influencias nos dejamos arrastrar por ellas y no nos paramos, no nos detenemos a reflexionar, existirán algunas características inarmónicas, como por ejemplo la autosuficiencia, la fanfarronería, el autoritarismo, la arbitrariedad, la altivez, la vanidad, el orgullo, la presunción, la arrogancia, la jactancia, la prepotencia, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, hay unas cualidades agradables y otras no tan agradables. Bien, vamos a pasar a lo que es la luna y luego regresamos otra vez al sol para remarcar algo que se nos haya pasado. La luna, o sea, el luminario nocturno, esta luna gobierna a Cáncer, como que hay cierta afinidad entre el signo de Cáncer y la luna, y por esa razón ese es el dominio de la luna. Ahí gobierna, es su domicilio, es su casa, ¿sí? Pero si está del lado opuesto a esa casa, a ese ambiente, se dice que está exiliado y la luna se exilia en Capricornio, ¿sí? Capricornio. Por el otro lado, igualmente tiene otra cualidad positiva, que es la exaltación, y la luna se exalta en Tauro, ¿sí? Pero si está en Escorpión, se dice que está en caída. Entonces, si ustedes recuerdan ya cómo explicamos el concepto de exaltación, ¿verdad? Es como nosotros, por ejemplo, vivimos en nuestra casa, ¿verdad? Ahí vivimos en nuestra casa y en nuestra casa podemos hacer y deshacer todo lo que nosotros queramos, porque es nuestra casa, es nuestro ambiente, es nuestro lugar, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido, no tan parecido, no tan excelente, no tan bueno, es cuando uno está en exaltación. Es la casa de ahí enfrente, la casa del vecino, no sé, alguna casa, donde ahí en esa casa nos sentimos muy cómodos, muy agradables, ¿sí? Como si fuera nuestra segunda casa. Nos sentimos tan bien ahí que a esa casa se le va a llamar de exaltación, ¿sí? Es el término exaltación, entonces es como tener un segundo domicilio, ¿sí? El original es donde gobierna, ¿sí? En ese caso Cáncer, y en exaltación sería en Tauro, una casa con cualidades casi similares a las de la luna, pero de una índole superior. A diferencia de exilio en Capricornio, ¿sí? O caída en Escorpión, que ahí son posiciones débiles o no tan fuertes, que hay que considerar a los demás planetas para sacar adelante esa situación débil o no muy agradable. El color de la luna, ¿sí? Es un color plateado iridescente, ¿sí? Es el color de la luna, de la astrología. Y su palabra clave es nutrición, ¿sí?
¿Por qué? Porque es la que nos mantiene, como dijimos, nos mantiene vivos, pero hay una posición de la luna que nos va diciendo, hasta aquí es tu fin, hasta aquí vas a vivir. Marca precisamente esas características, esa forma de morir, ¿verdad? Y también nos marcará la forma de volver a nacer, la forma de revivir, porque nosotros, si se acuerdan bien, ¿verdad? Vean su carta, nosotros nacemos en la casa 1, ¿sí? En la casa 1, del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado izquierdo, la parte más, eh, casi horizontal, ahí está donde nace la casa 1. Ahí en la casa 1 es donde nosotros nacemos, que se ha calculado en base a la hora de nacimiento y a la localidad, ciertas coordenadas geográficas. Ahí nacemos en la casa 1. Si nosotros retrogradamos desde la 1 hasta los días o al momento en el cual fuimos concebidos, ¿sí? O sea, 9 meses antes del nacimiento, vamos a caer en la casa 4, ¿sí? Vamos en forma retrogradada. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4. En la 4, por lo tanto, ahí fuimos concebidos, ¿verdad? Y esa casa 4 corresponde al signo cuarto, que es Cáncer, ¿verdad? Y Cáncer está gobernado por la luna. Por lo tanto, ahí la luna nos está indicando, es el momento de volver a nacer, ¿verdad? Así como en nuestra carta natal, esta de nacimiento que tenemos por ahí, nos indica la posición de la luna de acuerdo a Saturno y a Marte, y con el planeta regente de la casa 8, nos indica la muerte, ¿verdad? Igualmente, cuando volvemos o vamos a querer volver a nacer, fuimos concebidos en la casa 4, regente, la luna de Cáncer, que corresponde a la casa 4, ¿ok? Por eso decimos que es la que nos mantiene en vida, pero al mismo tiempo decide cuándo es el tiempo para morir. La luna es un satélite natural de la Tierra, ¿verdad? Antes de la luna, perdón, antes de la Tierra, entre el Sol y la Tierra hay 2 planetas, que es Mercurio y es Venus. Estos planetas, Mercurio y Venus, no tienen satélites naturales, no tienen lunas. Y empiezan a tener lunas a partir de la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene un satélite natural llamado Luna, ¿verdad? Y todos los demás satélites, perdón, todos los demás planetas en adelante tienen lunas o satélites. Por ejemplo, Marte va a tener 2 satélites, va a tener 2 lunas, que es Phobos y Deimos, ¿sí? Miedo y pánico, planetas. Pero Plutón, que es el más alejado, que se considera un planeta de hielo sucio, ¿sí? Ya que tiene muchos componentes venenosos, ¿verdad? Este Plutón va a tener 5 satélites, 5 lunas. Imagínate, si nosotros con una luna, ¿verdad? Pues ahí la pasamos bien y a veces hay buenas condiciones climatológicas. Los eclipses o los atardeceres o los amaneceres con la luna ahí, ¿verdad? Plutón, que tiene 5, ¿cómo se verá? ¿Verdad? O bien, por otro lado, Neptuno. ¿Cuántas lunas creen que tiene Neptuno? Tiene 14 lunas. Es todo un mundo de lunas las que tiene Neptuno, que es un planeta gaseoso, ¿sí? Y todos los planetas gaseosos tienen muchas lunas. El único que es de tierra es la Tierra y Marte, ¿verdad? ¿Sí? Son planetas de tierra, pero la Tierra tiene un planeta, un satélite, y
Marte tiene 2. Neptuno tiene 14, Urano tiene 27 lunas, ¿sí? Júpiter tiene 63 lunas, imagínense. Todo así, todo el cielo saturado de lunas. Y Saturno, ¿verdad? Saturno tiene 82 lunas, 82 satélites naturales llamadas lunas. Estos planetas, digamos, gaseosos, Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno, son planetas gaseosos. Por eso tienen muchas lunas. La luna tiene una traslación de 27 días, 27.3 días, lo cual da a entender de que en cada signo zodiacal la luna va a tardar 2 días, 4 horas aproximadamente, ¿verdad? O sea, cada 2 días, 4 horas, la luna va a pasar de un signo al otro signo. Cada 2 días, 4 horas, de un signo al otro signo. Por eso la luna es la más rápida, es la que nos está sujetando aquí en este plano sublunar, en este plano astral, ¿verdad? Impide que nosotros nos vayamos a otro lado, a otro espacio, la luna. Por eso anda con esa velocidad tan rápida. En la ciencia sagrada, la luna representa la magia y la magia está simbolizada por la plata y por lo tanto por la mirra. En esos regalos de los Reyes Magos, ¿sí? La mirra representaba la magia, así como el oro representaba el oro, ¿sí? El oro representaba la alquimia y el incienso representa la astrología, ¿no? Desde el punto de vista de la alquimia, Cáncer representa la disolución, o sea, se trata de disolver con pasividad los procesos que tiene uno que llevar en ese trabajo alquimista de la transformación del plomo en oro para llegar a lo que se llama la piedra filosofal. Está relacionada con el chakra Ajna y su glándula endocrina es la pituitaria o epífisis, ¿sí? Entonces, en las cuestiones mágicas, la luna trabaja con la común o magia general, a diferencia del sol que trabaja en la magia ceremonial, en el plano espiritual o de cuestión de la luna, trabaja la magia general en el plano astral o sublunar. Cuando está bien posicionada puede desarrollar, ¿verdad? Así como el sol bien posicionado, bien trabajado, nos proporciona el don de la sabiduría, la luna bien posicionada nos proporciona el don de la ciencia, ¿verdad? Ciencia no lo relacionen con el conocimiento académico o con el conocimiento universitario, sino ciencia es una palabra que significa conocimiento. Realmente el don del conocimiento será proporcionado por la luna y por lo tanto se desarrollará la virtud de la diligencia, ¿sí? La diligencia y la ciencia van de la mano, ¿sí? Pero para lograr la diligencia tiene uno que ser activo, no tiene que ser perezoso, no tiene que ser estático, sino en movimiento, un movimiento dinámico, ¿sí? Bueno, la luna también tiene sus características, digámoslo así, armónicas e inarmónicas, buenas y malas. Dentro de esas características armónicas tenemos a la luna como que proporciona un estado contemplativo, da tendencias artísticas, principalmente en lo que se refiere a las novelas o a la poesía, ¿verdad? Si su luna está en el medio cielo
¿verdad? Y si por ahí está la luna, pues va a ser con una facilidad para escribir novelas o poesías, ¿sí? Va a proporcionar también ese amor maternal, ese amor del hogar, el amor paternal o maternal. La intuición, la buena memoria, si algo tiene la luna es proporcionarnos una excelente memoria. Hay una gran afinidad por la sensibilidad que desarrolla la luna, el romanticismo, ¿verdad? Sobre todo el romanticismo. En el aspecto armónico existe pues inconstancia. Acuérdense que la luna tiene eh, una cara visible y una cara oculta. Ahí está marcada la polaridad, la luz y la oscuridad, ¿verdad? Entonces también va a ser inconstante, va a ser versátil, va a ser frívolo, ¿verdad? ¿Sí? Un espíritu caprichoso, tiende hacia la pereza, la imposibilidad de concentración, ¿verdad? Siempre va a estar así en esos vaivenes la luna, por esas fases que va teniendo también. Es una presunción, indolencia, causa indolencia, torpeza, ¿sí? Falto de iniciativa, o bien, por otro lado, apegados a la familia, pero de esos que permanecen en la familia pues, por años y por años, ¿verdad? Morosos en todos los sentidos. Entonces, esas son algunas de las características de las muchas que tiene la luna y el sol. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos platicado antes de pasar a otra cuestión también del sol y de la luna. Sí, maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber, en algún texto leí que el sol era femenino. Quiero saber si esto es correcto, maestro, y por qué se considera femenino. Gracias. Sí, algunas culturas la consideran así, como el sol parte femenina, es como si fuera femenino, y la luna la parte masculina. ¿Por qué pudiera ser así? Yo supongo, ¿verdad? Yo supongo. Por ejemplo, en las noches, normalmente cuando estamos a oscuras, cuando el sol ya se ha metido, ¿verdad? Viene el frío, ¿bien? Viene una condición extrema del ambiente. Entonces uno tiene que estar activo buscando cómo protegerse del medio ambiente, cómo guarecerse de ese clima no muy agradable, y eso le daría características positivas, o sea, masculinas. A diferencia de cuando hay sol, pues el sol nos da tranquilidad, ¿verdad? A veces el sol es tan pesado, tan fuerte, tan intenso, que da cansancio, que da sopor, que da debilidad, ¿sí? Y es como si fuera una tendencia femenina, no porque el género femenino sea así o el género masculino sea así, de esa otra forma, sino más bien por la polaridad, ¿verdad? Entonces yo supongo que por ahí es esos conceptos de unas culturas tal vez muy cercanas a los polos que hacen cualidades al sol femeninas y a masculinas. Pudieran ser otras, pero esas son las que yo supongo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, buenas noches. Sí, Marlene. Eh, Quería preguntarle cómo se puede contrarrestar la luna o el sol que estén en caída o en detrimento. Ok. Sí, yo creo que algunos de nosotros tendremos esas posiciones en detrimento o en caída, ¿verdad? Eso pudiera ser, si nada más tuviéramos a ese sol o a esa luna
y no consideráramos a los demás 8 planetas, pues sí que estuviéramos en un problema. Pero afortunadamente, ¿verdad? No estamos solos, ni el Sol ni la Luna están solos. Hay planetas que apoyan ahí a los demás. Por ejemplo, en el Sol, ¿verdad? A pesar de que en teoría, desde este punto de vista de las dignidades planetarias, están mal posicionados, los Acuarios y los Libra, ¿verdad? Sin embargo, no, ¿verdad? Hay gente de muchos vuelos, ¿verdad? De mucho arrastre jerárquico, de muchas situaciones así importantes, pues en los deportes, en la feligresía, en la política, etcétera, han sido Acuarios y han sido Libras, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿Verdad? Pues se debe más que nada por el acompañamiento de los demás planetas. El Sol siempre va a estar acompañado y de Venus, ¿verdad? El Mercurio, como es el más cercano, nunca se aleja más allá de 28 grados de arco, ¿verdad? Casi están en el mismo signo o en el signo siguiente, pero ahí cerquita, 28 grados los separan. Ese Mercurio puede estar quemado, ¿sí? O en Cassini. Uh, se le llama quemado cuando está en un orbe más o menos cercano al Sol de 3 grados. O sea, entre el Sol y Mercurio hay 3 grados de diferencia. Ahí es tanta la fuerza del Sol que hace que Mercurio se queme. O sea, Mercurio es el entendimiento, es el verbo, la elocución, el aprendizaje, el entendimiento de las cosas en general, ¿verdad? Entonces está quemado, tiene cierta dificultad para aprender, cierta dificultad para hablar o cierta dificultad para entender las cosas o para simplemente no hilar bien sus ideas, ¿verdad? Eso es en quemado. Pero si está en Cassini, o sea, más o menos a los 16 grados 16 minutos de arco, quiere decir que está casi en conjunción perfecta, ¿verdad? Está el Sol apabullando totalmente a Mercurio. Entonces ahí el Sol está proporcionando de vida, de luz, de claridad, se lo va a transmitir a Mercurio, ¿sí? Entonces va a ser una mente súper brillante, va a ser un conocedor de todo, va a ser alguien que su vez, pues todo un gran líder, etcétera, ¿sí? Entonces como que estoy tratando de decir que los planetas nos pueden ayudar en salirnos de ese exilio, de ese detrimento o de esa caída. Sobre todo si hay aspectos favorables, como sería sextiles o trígonos, ¿sí? Ese es por un lado en la carta natal. Pero por otro lado, lo podemos ver en lo que es pues en la carta de revolución solar o de retorno solar. A lo mejor ese mal aspecto que teníamos, por decirlo así, esa caída que teníamos o ese detrimento que teníamos, ahora en este año 2020 o el 2021 va a estar en una posición favorable. Quiere decir que tenemos una oportunidad para salir avante en esas limitaciones que teníamos, ¿sí? Que va a depender, por lo tanto, de otros planetas, porque no únicamente el Sol y la Luna van a estar en caída en detrimento, sino todos los planetas pueden caer también en esa posición. Entonces, como quien dice, la vida misma nos proporciona a veces ciertos momentos para salir adelante de esos atolladeros que tenemos, de esas situaciones problemáticas que tenemos, mentales o físicas o emocionales, logramos salir de ese bache, de ese hoyo, ¿verdad? Ya sea en una forma
forzada por uno mismo o en una forma natural cuando es el caso de un retorno solar. Pero de que salimos, salimos. Todos tenemos la oportunidad de salir, porque esas son las pruebas que nos pone la vida. Nos está diciendo, a ver, te voy a amarrar las manos para que no hagas nada, ¿verdad? En nosotros va a corresponder quedarnos con las manos atadas toda nuestra vida o bien ver la forma de desatarnos para seguir adelante, ¿verdad? Pero de que sí salimos por esa condición de caída o de detrimento, sí salimos. Aunque el cosmos inicialmente cuando nacimos puso ese sello, dijo, tú te vas a quedar así en caída, tú te vas a quedar así en detrimento toda tu vida. Pero va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y tenemos que desarrollar nuestra inteligencia, el pensamiento, el discernimiento y el manejo de las emociones para seguir adelante en otros proyectos de la vida. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar. Empezamos con el Sol y después continuamos con la Luna. ¿Sí? El Sol presenta algunas cualidades, algunas facultades individuales, como es la conciencia del ego. ¿Sí? También es el ego, ¿no? Es la individualidad. El Sol representa la individualidad, a diferencia de la Luna, que es la personalidad. ¿Sí? La individualidad es la esencia. La personalidad es la que va cambiando, la que va modificándose, tendiendo hacia el crecimiento. Como si tuviéramos digamos, cuando nacemos, nacemos, ¿sí? Con ciertas bases del pasado, de nuestro pasado, de nuestras vidas pasadas, con lo que nos proporciona el medio ambiente actual. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos y el medio ambiente circulante, eso nos genera una personalidad. Pero el Sol, digamos, el cosmos, nos dijo, tú vas a ver la luz que está al final del túnel, ¿verdad? Que es la individualidad, que es la esencia. Nosotros tenemos que ir hacia allá, a desarrollar esa individualidad. Entonces vamos a partir de la personalidad para llegar a la individualidad. Es la diferencia entre lo que es el Sol, la claridad, la luz al final del túnel, o la luna, que es la que nos da la oscuridad. Porque cuando nacemos está oscuro. Acuérdense que es la cúspide de la casa 1 es nuestro nacimiento. La casa 1 está a oscuras. La casa 12 es cuando ya empieza a salir el sol, ¿verdad? Entonces estamos a oscuras cuando nacemos. Es como si tuviéramos un antifaz, ¿verdad? Entonces necesitamos quitarnos el antifaz, necesitamos un guía, un maestro, ¿verdad? Un maestro de carne y hueso que nos vaya indicando cuál sería el camino o el proceso a seguir. ¿Verdad? La energía vital que fluye del Sol a través del sistema solar, haciendo que la vida exista y se cumplan sus actividades. Entonces el Sol nos proporciona esa energía inicial, es la chispa, es el combustible, ¿verdad? Para aprender. Y ya después nosotros, con todos los demás planetas, es como seguimos nuestra vida, ¿sí? Así vamos inspirando a los seres humanos en la conciencia de un destino que ha de concretarse, el sentido del propósito que debemos de reconocer cuando hemos nacido.
Porque antes de nacer hemos trazado un objetivo de nuestra vida, un destino. Y el destino lo marca el sol. Pero la luna ahí participa. Les dije, la luna representa la personalidad. En astrología, la luna nos va a proporcionar la misión de vida, o sea, cómo llegar a la cima de la montaña, ¿sí? Entonces, la luna nos va dando las bases, ¿sí? Nos va dando las herramientas para desarrollar nuestra misión de vida que tenemos que cumplir, ¿verdad? Y para eso, nuevamente, tenemos que discernir, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer alto en el camino ocasionalmente, digamos, cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Para ver cómo es nuestro pasado y cómo vamos hacia nuestro futuro, como si tuviéramos que planificar o vislumbrar algo agregado a nuestra vida, un plus a nuestra vida, ¿sí? Ese es el sol, pero partiendo de la luna, ¿verdad? La influencia solar se refleja en una impresión del poder en reserva. Es un consejero franco y de criterio fuerte, una personalidad fuerte, con impulso hacia la adquisición de buena voluntad, de espiritualidad, etcétera. Generosidad, fama, influencia, poder vital, etcétera. Todo eso es lo que requiere el sol o requerimos nosotros trabajar en esta vida, ¿verdad? A diferencia de la luna, ¿sí? La luna nos proporciona facultades emocionales como muy sensibles como la fe, la esperanza, la veneración, el amor por la paz. Es una parte instintiva. Yo creo que por naturaleza instintiva requerimos eso a veces. Quietud, serenidad, paz, ¿verdad? Para que llegue a nosotros la felicidad. Y la luna es la que nos proporciona eso, ¿sí? Interno. El sol es más hacia afuera, ¿sí? El sol es el brillo, ¿verdad? Es el ego, ¿sí? Y la luna no, la luna nos da esas cuestiones más íntimas. Por eso, si ustedes se acuerdan, para los que hayan visto un altar donde se realiza un ceremonial, ¿verdad? Donde en ese ceremonial se colocan los 4 elementos, ¿verdad? Hay una parte derecha y una parte izquierda. La parte derecha ya sabemos que corresponde a lo vertical, a lo positivo, al hombre, en este caso al hombre. Y la parte negativa, la parte izquierda, corresponde al magnetismo, corresponde a la mujer en polaridad, ¿verdad? Porque el ser humano también está polarizado, hombre-mujer, por géneros, ¿verdad? No son ni buenos ni malos, simplemente están así polarizados. Pues bien, en la columna del lado derecho de ese altar se coloca los elementos aire y tierra, ¿sí? Y del lado femenino se colocan los elementos fuego y agua, ¿sí? Entonces nos da a entender entonces que esas cualidades humanas masculinas tienden más bien hacia el razonamiento y al movimiento, ¿sí? Y por el lado femenino se refiere más bien a la parte íntima, a la parte interior y a la serenidad, a la paciencia, ¿verdad? Vibra más uno en el aspecto externo y otro en la parte interna, ¿verdad? Entonces, todo un simbolismo esto que representa el sol y la luna, ¿verdad? En ese vaivén de la vida estamos posicionados, sol o luna, claridad u oscuridad, ¿verdad? Pero a veces esa oscuridad tiende hacia el silencio profundo del ser que debemos de tener para que llegue a nosotros la intuición mediante la reflexión, ¿verdad? Y a veces la brillantez del sol, ¿verdad? Ese día esplendoroso,
esa luminosidad tan fuerte, ¿verdad?, que nos puede opacar y generar en nosotros, pues, cuestiones no muy agradables, como sería yo, el mismo, manía, etcétera. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahorita porque... Hoy está, perdón, hola, soy Sí, Paula. adelante, Y adelante. nunca charlé con ustedes. Hoy está estudiando del Bata, del Pita, ¿está bien si no me equivoco con los nombres? ¿Y del Sattva? Está en otro lugar, muchacha. No estamos en esa clase. No sé. Bueno, Estamos perdón. con el maestro Guillermo sobre los luminares. De eso está hablando el maestro. No pregunto entonces. Tenía una duda sobre que yo era éter y aire. Y tenía una duda sobre eso. Pero si no, no. El éter y el aire, Es bueno, como son... me define a mí. Y tenía un poco de dudas de eso porque no entendía en qué se relacionaba mi persona, en mi ignorancia. Pero si se puede responder sí, si no, no. Pues, a ver si entendí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre lo que es estos elementos que hemos hablado, tierra, agua, aire y fuego, y lo que es el éter, ¿verdad? Sí, el escucho. El éter, ok. Hay varias formas, varias culturas que nos dan a entender que los elementos de la naturaleza pueden ser 4 o pueden ser 7, ¿verdad? Sí. En nosotros, en este caso, en esta organización llamada Red Cultural para la Fraternidad Humana, consideramos que hay 7, 4 Bien, inferiores y 3 superiores, ¿verdad? bien. Las 4 inferiores corresponden, cada uno de esos 4 elementos, a los 4 estados de la materia, que es algo muy visible, muy tangible, muy concreto, como es el estado sólido, que corresponde a la tierra, el estado líquido, que corresponde al agua, el estado gaseoso, que corresponde al aire, y el estado radiante, el calor, que corresponde al fuego. Serían los 4 básicos, porque ese es donde convivimos, ¿sí? Y aquí los tenemos en nuestro cuerpo físico, los músculos, la carne, los huesos, la tierra, nuestros fluidos, lágrimas, sudor, la sangre, el agua, el aire que respiramos, ese intercambio de gases en anhídrido carbónico, pues es el aire, y el fuego es nuestra temperatura corporal, ¿ok? A mí Bien, me pero hay tres elementos superiores, siendo el mental y el absoluto, ¿sí? El éter es el quinto elemento. En alguna época la ciencia consideraba que lo que mantenía vivo a las cosas, ¿verdad?, a las plantas, a los animales, a los seres humanos, era el éter, algo intangible, algo que no podía ser medido, ni calculado, ni pesado, ni nada, pero que sin embargo existía, ¿verdad?, en nosotros, ¿sí? Entonces, es una sustancia, por decirlo así, un elemento que tiene una vibración superior, ¿sí? No es que sea algo inmaterial. Todos los elementos son materiales, todos. Son hechos el por partículas, ¿verdad? El éter éter es también. energía. Son partículas de índole
partículas de índole llamada en el mundo esotérico partículas de índole espiritual, ¿verdad? Pero son partículas, ¿verdad? Y el mental, pues que no se diga. Es esa parte de los pensamientos no existen, pero que sin embargo son realidad nuestros pensamientos. Es la mente superior, ¿verdad? Y el último elemento es el absoluto, es la reintegración. Después de esa evolución paulatina de los elementos, desde el más denso hasta el más sutil, hay un proceso evolutivo. Y ese último elemento se le llama absoluto, la reintegración para volver a circular otra vez. Es lo que entendí de acuerdo a su pregunta. Es que es poco lo que sé. Yo estudié en la Casa del Sol, la red del GFU, y de ahí llego a ustedes. Y como hice como un análisis mío a través de los distintos elementos que puede uno tener dentro de que están los tamas, perdón si me equivoco, lo tengo que leer en otro lugar, pero si me ayudas, están los tamas, están los damas y hay un elemento más. Y cuando uno hace una conjunción de esos tres elementos, según lo que entendí, uno tiene que tener como dentro del 100% un 33% de cada uno. Y como lo que yo entendí es que tenía éter y aire. Soy de Géminis. No sé si tiene que ver con ustedes, con todo el respeto les hablo. Me interesó esta clase porque me interesó escucharlo a ustedes, porque me recomendaron mis instructores de yoga que lo escuche. Y estoy tratando de aprender. Me costó mucho entender eso, lo que es ser éter y lo que es ser aire. Ellos me hicieron hacer unos test y me dijeron que quizás soy éter y aire. Y quería entender qué es ser éter. Aire que quizás va de la más mano de... No quiero confundir a la clase ni molestar. Éter quizás va de la más mano de la energía y el aire va más de la mano del Géminis. Pero bueno, no sé si se puede explicar eso hoy, está bien, y si no, no, está perfecto. Solo era mi duda. Sí, es que hay la astrología tradicional e incluso la contemporánea maneja únicamente 4 elementos, ¿sí? Los 4 elementos deriva lo que es la triplicidad y unidad, ¿sí? La triplicidad se refiere a que 12 signos se dividen entre los 4 signos y vamos a tener 3 signos de cada elemento. Sí. Tierra, agua, aire y fuego. El éter no se considera dentro de la astrología tradicional, ¿verdad? Tal vez alguna corriente moderna trate ya de incluir el éter, pero dentro de la astrología tradicional no está implícita, porque es una tradición alquimista y mágica, ¿sí? Quizás me lo relacionaron con la Ayurveda. Sí, es que es diferente. A lo mejor por los términos que está manejando, tiene algo que ver con la astrología hindú, con la astrología sideral. No sé mucho. Y no con la astrología tropical, que es la que se maneja acá en el occidente. O sea, a ver, yo estudié yoga hace unos años en ese lugar, hace muchos años lo dejé y hoy retomé, y estoy empezando a leer mucho material, y así como leí el material de lo que ellos me brindaron, hoy tuve una meditación
y la meditación me invitó hoy a las 20:30 a estar con ustedes y me súper interesa. Pero Ok, bueno, gracias. es muy amplio y soy Sí, muy ya ignorante después platicaremos más. y me gustaría aprender mucho más de lo que estás diciendo y lo que me enseñaron también. Claro que sí, igualmente. Ya Bueno, después platicaremos de ese tema específico, pero ahorita estamos muchas dentro de la a mí astrología me tradicional. encantaría saber. Perdón por la interrupción, por el internet te cuesta, pero muchas gracias y me gustaría saber de eso, nada más. Ok, gracias. Bueno, bajo mi audio. Maestro, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Maestro, buenas tardes. No sé si se escucha. Y sí se escucha perfecto. Si se escucha. Buenas Sí, tardes, te maestro. escuchamos. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Le quiero hacer una pregunta, maestro. No sé si usted ya quitó su micrófono. Sí, adelante. Ah, mire, ahorita que nos estaba hablando de las luminarias, hay una frase que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, si el sol es una luminaria y hay las galaxias de las galaxias, más allá todavía existen otros soles. Entonces, ¿qué nos puede contestar al respecto, maestro, con respecto a eso? Porque nada más nos puso el sol, pero hay otros soles más allá, pues hay galaxias y hay soles en el centro de la galaxia. ¿Qué nos puede hablar de eso? Ok. Simplemente en nuestra galaxia, aquí donde vivimos, en esta galaxia, hay cerca de 400,000 millones de soles. 400,000 millones de soles. Si usted va a la playa, allá al mar, y ve arena, cada granito de arena que forma la playa es una galaxia. Y cada galaxia tiene miles de millones de soles. Entonces hay millones y millones de moradas. Aquí en la Tierra, vamos a aterrizarlo aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra existe una educación básica, ¿sí? Hablando en términos académicos. Una preparación básica, después hay una preparación intermedia, después una superior, una preparación de especialidad, etcétera. Así vamos avanzando, ¿verdad? 5, 6, 7 años en la básica, después 2, 3, 4 años en la secundaria, después en la preparatoria, después en la universidad, y vamos aprendiendo, ¿verdad? Cada uno de esos niveles es como si fuera una tierra, ¿sí? El primer año básico lo aprobamos, lo aprobamos. Ahí nos enseñaron a leer y a escribir, ¿sí? En segundo año aprendimos a deletrear, a formar palabras, oraciones, a hacer operaciones aritméticas. En tercer año nos enseñaron historia, geografía, biología, etcétera. En cuarto año nos enseñaron cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Raíces cuadradas, raíces cúbicas. En sexto año nos enseñaron, etcétera, ¿verdad? Pero el primer año es la tierra. Cuando nosotros aprobemos
el primer año de la Tierra, pasaremos al segundo año, pero no será en la Tierra, será en la escuela siguiente. ¿Dónde está esa escuela siguiente? ¿Quién sabe? A lo mejor es el Sol, o a lo mejor es la Luna, o sea, otro planeta, u otro Sol, quién sabe. Después, cuando pasemos a tercer año, salimos de ese Sol, de esa Luna, de ese planeta, y seguiremos al tercer año a otra morada, ¿verdad? De tal forma que siempre vamos a estar aprendiendo, 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 aprendiendo. Llegará un momento dado en el cual el universo, nuestro mundo, se expandió tanto que ya es necesario regresar. Así como el aire entra a sus pulmones, así está ahorita el universo en expansión. Está inhalando el universo. Nuestro universo donde estamos nosotros está inhalando. ¿Tarda qué? 50,000 millones de años o 100,000 millones de años. ¿Quién sabe cuántos años dure de el inhalar? Para ese ser que está inhalando, pues es una respiración común y corriente. Está inhalando, pero después de inhalar viene la exhalación, ¿sí? Se terminará el universo, ¿sí? El Big Crunch. Se encoge el universo, se acaba el universo, pero después viene otra inhalación, volvemos a nacer, otra vez primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y así para siempre, y así siempre hemos estado en esta situación desde el punto de vista cabalístico, ¿verdad? El mundo es eterno e infinito. Estamos en un universo. Este es nuestro universo. Pero ¿cuántos universos hay? Millones de universos. Nuestro universo está constituido por cientos de miles de millones de soles y de tierras. Tierras donde viven gente como nosotros, igual que nosotros, que ahorita estarán escuchando una conferencia, que ahorita estarán en meditación, que mañana se van a jugar, mañana están en la pandemia, etcétera. ¿Sí? Entonces este es uno de tantos. Y así es, muchas moradas de mi Padre hay. Y estamos en una morada. Pero ¿cuántas moradas hay en su ciudad? ¿Cuántas casas hay en su ciudad? En su casa misma hay un universo. Hay un eje que gira todo. El papá o la mamá, ahí giran los hijos. Es un universo en la casa. Pero su vecino tiene otro universo. El de enfrente es otro universo. Cada casa es un universo completo. ¿Verdad? Es más sencillo de lo que parece, que yo lo estoy complicando. Pero así es, las moradas nunca se terminarán. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro. Muchas gracias. Aunque a mí me habían hablado del punto galáctico, no sé si usted escuchó hablar de eso. El punto galáctico es mucho más allá de los soles. Es el sol que está casi el sol de los soles, que era un punto galáctico. No sé si algo sabe con relación a eso. El punto galáctico se encuentra en la carta astral también. Fíjese, vamos a ver. El Sol está girando alrededor de nuestra galaxia y lo completa en 250 millones de años. Es lo que tarda en dar la vuelta a la galaxia. Pero va girando en forma espiral el Sol, nuestro Sol. Y todos los soles, todos nacen en el exterior y van hacia el interior. Hay un proceso de evolución así, ¿verdad? El centro de la galaxia
es como el centro de las ciudades. ¿Qué hay en el centro de las ciudades? En la ciudad, en las localidades donde vivimos, hay mucha vida, mucha agitación, que giramos y giramos y giramos y giramos. Pero en un momento dado, a los 80 años, a los 100 años, a los 120 años, las personas se mueren, ¿verdad? Y van exactamente al centro llamado panteón. ¿Por qué en el panteón? Porque ahí se va a resguardar para volver a resurgir. Ese es el centro de la galaxia. Ahí van todos los soles, van a caer en ese torbellino, en ese remolino que jala hacia el centro. Ahí se termina la vida de los soles, de los planetas. ¿Para qué? Para volver a nacer en el exterior. Y otra vez, reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones. Ese es el punto central. Muy claro, muchas gracias, maestro, muy amable. Bien, pues no sé, por mi parte, muchas gracias. Me pudiera quedar aquí 2, 3 horas más platicando, pero pues ustedes tendrán sus actividades también, ¿verdad? Y estoy muy agradecido por la invitación, ¿verdad? Y a ver si la próxima semana hablaremos de otras cosas o otra ocasión de los demás planetas. No hablamos ni de Saturno, ni de Júpiter, ni de Marte, ni de nadie más, ¿verdad? Entonces, para seguir ahí platicando un poquito más pues de esta ciencia que es un conocimiento, es una para Andrés y Gracias, maestro. así, Orte. Gracias. Saludos a Liliana. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Sí, Paula. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias, Lili, maestro. saludos. Gracias, Hasta maestro. la Irene, próxima, maestro. a Cenet, Gracias, Silvana. maestro. Hasta la Quería- próxima, maestro. Quería Claro que invitarlos a todos, a avisarles que este viernes hay un taller que se llama Danzando con los Chakras. Sería a esa misma hora, en verdad las 20 horas, o sea, 20 horas Argentina, 18 horas México, que lo va a dar Alejandra Merino. Es un taller donde se va a danzar, así que a los que quieran participar, les pedimos que les aconsejamos que estén en un ambiente donde puedan moverse, que puedan poner la música fuerte, o que se puedan poner los auriculares, por ahí por si están con otras personas. Pero bueno, están todos invitados. Y al maestro muchísimas gracias, y sí, vamos a seguir organizando, después me comunico con él, organizando otras charlas para otros planetas. Sí. Ya se Excelente, comprometió. muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar Sí, acá. claro Ya que se comprometió, sí. maestro. Claro que sí. Bueno, Con muchas gusto. gracias a todos. Gracias, hasta luego. Que Gracias, descansen. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para servirles. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Gracias otra vez. Adiós a todos. Chao, maestro. México, Argentina, Chile.